Muy buenas tardes, que Dios les bendiga grandemente. Para mí es un privilegio en este momento ser portadora de la palabra del Señor. Lo que nuestro Dios quiere darnos a todos nosotros para que vayamos aprendiendo cuál es la voluntad de Dios para con nuestras vidas. Entonces les invito a leer la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 5, 6 y 7. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo de Jacob y vino una mujer a sacar agua. Jesús le dijo: dame de beber. Conocemos nosotros la historia que hay o que había entre judíos y samaritanos. Las Sagradas Escrituras nos cuentan de algunos incidentes que ocurrieron entre judíos y samaritanos. Nos preguntamos por qué los judíos despreciaban tanto a los samaritanos. Y la razón era porque los samaritanos, si bien tienen sangre judía, pero también tienen mezcla de sangre con otras naciones. Es el caso con los asirios. De manera que ese era el malestar que tenían los judíos contra los samaritanos. Y los judíos, por esta razón que tenían sangre mixta o tenían mezcla de sangre, es que ellos los consideraban impuros e inmundos. Los samaritanos decían que ellos procedían del patriarca Jacob, precisamente porque esa tierra que habitaban en tiempos de Jesús los samaritanos había sido adquirida por el patriarca Jacob en aquellos años y se la había entregado a su hijo José. De manera entonces que allí estaba el pozo de Jacob, donde todos los samaritanos iban a proveerse de agua. Los judíos desmentían totalmente esta situación, diciendo que los samaritanos no descienden del patriarca Jacob. Y ahí estaba el conflicto entre judíos y samaritanos. Era tanto el rechazo que había hacia los samaritanos que para ir de Judea a Galilea tenían que pasar por Samaria, por tierra de samaritanos. Pero los judíos evitaban todo contacto con los samaritanos y preferían dar una tremenda vuelta para no pasar por tierra
de samaritanos. Podemos entender a través de la palabra de Dios. En una oportunidad Jesús envió a sus discípulos en los comienzos del ministerio de los discípulos y les dijo: vayan ustedes a predicar. Y les advierte: no vayan por tierra o por caminos de samaritanos. ¿Cuál era la razón por la que Cristo o Jesús les prohibió que pasen por tierra de samaritanos? Les dijo: vayan a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Precisamente porque Jesús sabía que entre los judíos y los samaritanos habían conflictos. Y en esa oportunidad iba el apóstol Pedro, que en sus comienzos pudimos darnos cuenta que tenía un carácter bastante fuerte. Entonces Jesús, para evitar algún problema, es que le dice: no vayan por tierra de samaritano. Obviamente que no era porque Jesús, siendo judío, también despreciaba a los samaritanos. No, no era por eso, sino era por la razón de que no tuvieran un problema o un conflicto, porque en realidad Jesús jamás despreció a nadie. La palabra del Señor nos habla que Jesús sabía que toda la humanidad, no importa de dónde sea, si eran mezcla entre una nación y otra, no importa. Jesús los amaba y los ama a todos. Y sabía que los samaritanos tenían toda la posibilidad y el derecho de favorecerse de las bendiciones de Dios. Por eso, en reiteradas oportunidades, Jesús puso por ejemplo a los samaritanos, precisamente porque él no tenía conflicto alguno con ellos, pero sí todos los judíos. De manera que en una oportunidad se acerca un hombre que era intérprete de la ley, o sea, conocía perfectamente los mandamientos, los decretos y los estatutos del Antiguo Testamento, de la ley. De manera que viene y se acerca a Jesús y le dice: ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y lo hacía por incomodar a Jesús. Porque nos podemos imaginar que un intérprete de la ley pregunte qué hay que hacer para heredar el reino de los cielos. Por cierto, podemos entender que tenía mala intención este intérprete de la ley. Quería probar a Jesús. Entonces Jesús le dice: lo que tienes que hacer es amar a Dios por sobre todas las cosas. Y también amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el intérprete de la ley le pregunta a Jesús y le dice: ¿quién es mi prójimo?
Por cierto, una pregunta, pero completamente infantil. ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús le explica de la siguiente manera. Le dice, un hombre iba de camino a su hogar cuando fue atacado por unos hombres que le robaron todo lo que tenía, lo golpearon y lo dejaron malherido, botado en el suelo o tirado en el suelo. Pronto pasó por ahí un sacerdote, y el sacerdote es aquel religioso. Pasó por ahí, miró al que estaba tan herido y botado en el suelo y pasó de largo. No lo ayudó ni le interesó. Posteriormente pasó un levita, y el levita era aquel que se ocupaba de ministrar las cosas sagradas. Y le dice Jesús, el levita pasó por el lado del herido que estaba botado allí en el suelo y pasó de largo. No le interesó el que estaba allí herido. Pero luego pasó un samaritano, y este hombre le prestó todos los servicios, toda la ayuda, todo el auxilio a aquel hombre que estaba prácticamente que desangrándose. Y le dice, y lo tomó, lo llevó el samaritano a este hombre a una posada y gastó de su dinero todo lo que necesitaba para que en esa posada atiendan al hombre herido. Jesús le dijo al intérprete de la ley, en consecuencia, tu prójimo es aquel que estaba botado, herido y desangrándose. Ese es tu prójimo. Y le dio a entender también, y tu prójimo es el samaritano, que hizo tan noble misión con aquel hombre, misión que no hizo el religioso sacerdote, ni tampoco el levita. Pero este samaritano se conmovió. Le quiso dar a entender Jesús que no siendo el samaritano ni sacerdote ni levita, sin embargo, se compadeció de aquel hombre. Pienso que el intérprete de la ley no tuvo palabras para decirle nada a Jesús, y tal vez se arrepintió de haberle preguntado, ¿quién es mi prójimo? Porque Jesús le dijo, el herido y también el samaritano, cosa que ellos tenían problemas con los samaritanos. De manera que podemos entender nosotros a través de la palabra de Dios que hoy también suceden estas cosas. Fíjese usted que gente que no es religiosa, sin embargo tiene un noble corazón, ayudan sin ningún interés a aquellos que lo necesitan. Y a veces nosotros que somos cristianos no procedemos con un corazón noble,
como el sacerdote y como el levita. Esta enseñanza es importante para nosotros los cristianos. Como podemos ver, Jesús no tenía nada en contra de los samaritanos. Y era judío también. Pero en él no había lugar para las diferencias de ninguna clase. Luego, Jesús relata otro hecho y le dice que él andaba entre Samaria y Galilea. Y allí aparecieron 10 leprosos, pidiendo a gritos que Jesús los sanara y tuviera misericordia de ellos. Por cierto, Jesús hizo el milagro y los 10 leprosos fueron sanados. Y en un momento en que Jesús se encontraba allí en el templo, llegó uno de los leprosos sanados y se hincó de rodillas delante de Jesús, agradecidísimo porque Jesús lo había sanado. Y Jesús dijo: ¿dónde están los otros 9 que sané? Y Jesús mismo dice: no hay ninguno, solo este samaritano. Entonces podemos ver que Jesús no tenía nada contra los samaritanos. Hoy día, en este tiempo en que vivimos en situaciones tan difíciles, situaciones de tanta necesidad, se necesitan muchos corazones de samaritanos. Usted dirá: pero ¿a quién voy a ayudar? Es cuestión de que usted salga al centro de la ciudad y dé una miradita a su alrededor y vea cuánta gente necesita corazones de samaritanos. Dios permita que nosotros podamos ser esos samaritanos, que prestemos ayuda, que demos y que colaboremos con aquellos que lo necesitan. A veces damos algo y verdad que nunca más vemos a la persona a quien le hemos regalado algo. Pero no se preocupe, porque sabemos que la vida tiene tantas vueltas. Y mañana puede ser a usted al que tengan que darle. Jesús esperaba la oportunidad para solucionar este problema que tenían los judíos contra los samaritanos. Y en una oportunidad va a propósito allí a Samaria. Cansado del camino, se sienta allí en el pozo de Jacob, donde iban todos los samaritanos a abastecerse de agua. Estaba allí cuando aparece una mujer con su cántaro para sacar agua del pozo. Jesús inicia el diálogo y le dice: dame de beber. Ella se sorprende enormemente porque reconoció que era judío. Y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí
que soy samaritana, que te dé de beber. Por cierto, ella no sabía con quién estaba hablando. Con aquel Jesús que no desprecia a nadie. Porque ante Dios todos somos iguales. Y Jesús estaba lleno de amor y misericordia. Y Él es el Dios que tiene todo el amor para todas las naciones, las razas y las lenguas. Bendito sea el Señor. Y le dice Jesús: si tú supieras con quién estás hablando, tú le pedirías agua o me pedirías agua y yo te daría agua viva. Se refería al agua espiritual. De manera que le dice: para saciar la sed de tu alma. Porque esta agua, por cierto, sacia la sed un momento, pero después vuelves a tener sed. Sin embargo, el agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Se refería a lo espiritual, a la necesidad de sed del alma. Ella se interesa y le entra una tremenda curiosidad por saber cuál era el agua viva. ¿Cuál era el agua que le ofrecía Jesús? Jesús le dice: anda a buscar a tu marido. Y ella le responde: no tengo marido. Jesús le dice: no has mentido, has dicho la verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Como podemos ver, Jesús descubre el problema moral que ella tenía. No para humillarla, no para atormentarla, no para despreciarla, sino para ayudarla. Bendito sea el amor de nuestro Dios, porque Jesús entendió que en esa área, ella, esta mujer samaritana, necesitaba ayuda de Jesús. Como ella se ve descubierta en su problema moral, es que le dice: creo que eres un profeta. Bendito sea el Señor. Y luego corrió donde su familia y todos los que encontró por allí y les dijo: vengan, un hombre me ha descubierto y me ha dicho todo lo que soy. Y les dice: ¿no será este el Cristo? Bendito sea el amor de Dios. Efectivamente, era Cristo Jesús, el Salvador del mundo. El Cristo que vino como Jesús a restaurar a aquel que tenía y tiene hoy enfermedades del alma. Y podemos ver que en ese instante Jesús acababa de resolver el problema entre judíos y samaritanos, porque la mujer trajo
a muchos samaritanos y cuando vieron a Jesús, le dijeron: quédate con nosotros, Jesús. Y Jesús se quedó 2 días con ellos allí en Samaria, predicándoles el Evangelio. Y en Juan capítulo 4, versículo 40, dice que muchos de ellos recibieron a Jesús como el Cristo de la gloria. De manera que con este ejemplo que Jesús nos dejó en su palabra, les dio a entender a ellos y nos da a entender a nosotros hoy que nadie tiene derecho de despreciar a nadie, menos discriminar o ser prejuiciosos con la creación de Dios. Bendito sea nuestro Dios. Permítame contarle que en la antigüedad, hace muchísimos años atrás, o hacia adelante, no atrás. Entonces, lo que sucede es que allí había gente en aquellos tiempos que decía que eran de sangre azul. Y esto eran principalmente los reyes y los príncipes. Decían que tenían sangre real, sangre azul, no igual a la sangre de los demás. Es interesante. Si usted se mira las venas que hay en su cuerpo, puede notar que efectivamente las ve azul. Pero sabemos nosotros que por las capas de la piel, la epidermis y la dermis, es que nosotros vemos las venas de color azul. Pero la sangre de todos, la sangre que corre por nuestras venas, es sangre roja, que contiene plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Es la sangre de absolutamente todos y es de color rojo. De manera que no tiene sentido despreciar a nadie, porque con esa actitud usted está ofendiendo a Dios, el creador de la vida, el dueño de la vida. Hay países que llevan años en conflictos, en guerra, precisamente por no superar los problemas étnicos, que son diferencias culturales, religiosas, raciales y geográficas, que son territorios. En el mundo se han creado muchísimos organismos u organizaciones que les han dado la tarea de promover la paz en el mundo, de ayudar a estas naciones que están en conflicto y no hay solución. Está la
organización de la ONU, la OEA, la FAO, CEPAL, que son siglas que están para mediar en estos conflictos culturales, religiosos, raciales y también geográficos. Podemos ver nosotros que ninguna de estas tantas, porque son muchísimas, me parece que alrededor de 30 organismos que tratan de mediar estos problemas étnicos. Y vemos que todo radica e impera en el poder humano, el poder bélico y el orgullo del hombre, que en realidad se traduce que vivimos en este mundo como es la ley de la selva, que en realidad el más grande, poderoso, es el que busca destruir al más débil o vulnerable. Indudablemente, a través de este mensaje de la samaritana, podemos entender que la solución mediadora para estos países que están en conflicto, por cierto, se llama Jesucristo. No hay otro. El sabio Dios de hoy, que sin ofender a aquella mujer samaritana, usó una palabra tan bondadosa para llegar a su corazón de aquella mujer y le dijo: dame de beber. Y con esa palabra sabia y bondadosa solucionó el problema étnico entre judíos y samaritanos. Permítame decirle que esa agua de vida que Dios le ofreció a la samaritana para curar la sed de su alma, esa agua hoy está disponible para usted, porque es una fuente inagotable, una fuente de amor y misericordia. Y esa agua salta para vida eterna. Han pasado tantos años del diálogo con la samaritana, pero la fuente de amor no se ha secado. Sigue fluyendo el agua de la vida para que aquel que lo necesita pueda saciar su sed del alma. Son manantiales eternos, los cuales depende de usted si los acepta y los recibe. Pero Jesús se los ofrece hoy. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Nosotros debemos tomar el ejemplo de bondad, cómo Dios llegó a aquella mujer. Hay un cántico cristiano muy bonito que dice: hay una fuente en mí que está fluyendo, que está brotando dentro de mí. Bendito sea el Señor, que fluye
de dentro de usted. Lo que tiene que fluir de dentro de esta fuente es amor y misericordia por aquel perdido, por aquel que tiene que llegar a Dios, por aquel que está en conflictos personales. Esa fuente que está dentro de su alma debe fluir bondad, como lo hizo Jesús con la samaritana. Permítame contarle un testimonio. Sucede que en una oportunidad vino a mi casa un misionero cubano y él nos contó esta historia. Dijo que había ido a una ciudad donde por razones de Navidad la catedral estaba llena de gente. O sea, quería decir que hubo una asistencia masiva de fieles a esa catedral católica. Entonces él aprovechó la oportunidad para ir repartiendo folletos, que son porciones bíblicas sacadas de la palabra de Dios. Le dio el folleto a un varón, el varón lo recibió y lo tomó y lo apretó y lo arrugó y lo trituró el folleto y luego lo lanzó al suelo y lo pisó. Entonces este misionero cubano levantó el folleto todo triturado, todo aplastado, lo levantó del suelo, lo miró a la cara, aquel que lo hizo, y le dijo: asimismo te va a triturar Dios a ti. Asimismo Dios te va a estrujar a ti, tal como has hecho tú con el folleto. Quiero decirle que procedió igual que Jesús. ¿Con bondad? No procedió con bondad. Procedió con amenaza. Quiero decirle que Dios, en este momento en que vivimos tiempo de gracia, no va a triturar a nadie. No va allí a comprimir a nadie, sino que Él busca a aquel que necesita el agua de vida eterna. Lo busca con bondad y con amor. Y todos los ejemplos que están escritos en la palabra de Dios son para que usted y yo, que somos hijos de Dios, los pongamos en práctica. Bendito sea el Señor. No se olvide que tenemos nosotros que sembrar para cosechar. Nosotros solo sembramos y el crecimiento lo da Dios cuando Él quiera, cuando sea el tiempo de Dios. No debemos nunca
olvidarnos que Dios dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás. No dice amenazarás a tu prójimo. No, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No importa el color de la piel de aquella persona, si es un poquito más oscura que la mía, no tiene importancia, porque así los creó Dios. Permítame contarle otro testimonio. Sucede que una persona de República Dominicana me contó lo que le ocurrió a él. ¿Y sabe dónde le ocurrió? Le ocurrió en Chile. Fíjese que él iba caminando por el frente de una calle y por el otro lado iba una señora. La señora se dio pero un feroz golpe, una caída, un tute terrible. Cayó al suelo y se golpeó la cabeza en la vereda que es pavimento. Este varón de República Dominicana corrió desesperadamente para prestarle auxilio, para incorporarla, porque estaba acostada en el suelo sin poder moverse. Y él, pensando que si había una fractura o una quebradura de hueso, para llevarla inmediatamente a la asistencia para que la evaluaran. Entonces él va, corre y trata de ayudarla. Y ella le dice: no pongas tus manos negras sobre mi cuerpo. No me toques con tus manos negras. ¿Qué le parece a usted? Entonces, esta persona de República Dominicana se asustó y verdad que la dejó tirada en el suelo hasta que llegara un blanco y pudiera ayudarla. Qué triste, qué pobreza de alma. Esa señora necesita agua de vida eterna, el agua viva que tiene Cristo para cambiar lo de dentro de nuestra alma. Bendito sea el Señor, que hoy está disponible esa agua para toda la humanidad, no importa el color, la raza, ni su idioma, de donde sea. Triste. Esto se llama discriminación. Eso se llama odiar al prójimo. Y no es eso lo que dicen las Sagradas Escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Que nuestro bondadoso Dios, que trató con la samaritana, bendiga grandemente a los haitianos, venezolanos, colombianos, panameños y a todos los seres del mundo que tienen piel más oscura que la suya. Porque así los creó Dios y así los ama
Dios. Y si Dios los ama, ¿quién es usted? ¿Y quién soy yo para despreciarlo? Muchas personas, al ver el color de su piel, los ven como personas raras, como personas distintas. Quiero decirle que la sangre de ellos es roja y la sangre suya y mía es roja también. De manera que podemos entender que blancos, morenos y también pelirrojos están incluidos en el plan de salvación. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Si usted tiene problemas de discriminación, acuda al agua viva que Dios le dio a la samaritana. Y su mente, su corazón pensará distinto y podrá cumplir el segundo mandamiento, que es sumamente importante, porque el primero es amarás a tu Dios con todo tu corazón y el segundo a tu prójimo como a ti mismo. Son dos mandamientos importantísimos que no es procedente que ocurran estas cosas entre los hijos de Dios. Imposible, imposible. Que Dios nos ayude a meditar en esta palabra que me ha dado para mí, para que yo haga como Dios dice y también para usted. Le leo el último versículo. Eclesiastés 11:2 dice: reparte a 7 y aún reparte a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. De manera que si usted siembra hoy, cosechará mañana. No siembra nada, nada cosechará. Está escrito en la palabra de Dios. Tal vez usted no alcance a cosechar lo que ha dado, lo que ha ayudado, lo que ha socorrido. No lo alcance a cosechar, pero sepa que lo cosecharán sus hijos. Que Dios en esta tarde nos bendiga. Vamos a orar en su presencia. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, porque esta palabra es para todos nosotros. Porque solo usted nos conoce. Solo usted sabe la condición de nuestra vida. Señor, hemos aprendido qué quiere decir la palabra bondad. Esa bondad que usted demostró para atraer, porque esa es la misión nuestra, atraer a aquel que necesita de esta agua que salta para vida eterna, y no rechazar a nadie. Ayúdenos, Señor, para hacer su voluntad, porque si no cumplimos, le estamos ofendiendo, Señor. Y muchas veces preguntamos: Señor, ¿en qué te estoy fallando? Tal vez no está amando
a su prójimo como debiera amarlo. En esta tarde, sea nuestro Dios en cada corazón, en cada vida, y nos siga enseñando cómo tenemos que hacer las cosas, de qué manera debemos proceder hoy en esta tierra que necesita muchísimos samaritanos. Que en esta tarde Dios le bendiga. Bendiga, Señor, el hogar, Dios mío, de cada uno de nuestros hermanos y personas que están escuchando su palabra. Y que nuestras manos no se aprieten, sino que nuestras manos se abran para ayudar, sabiendo que si sembramos, vamos a cosechar. Gracias, Señor, porque a través de su palabra siempre usted nos reflexiona para ayudarnos, para bendecirnos, para prosperarnos, Señor. Le damos gracias y clamamos por el mundo entero, por toda la creación suya, que todos podamos gozar de sus beneficios y bendiciones. Le damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.